Para mí este año era un año de emoción, un año que para mí iba a estar repleto de amor, repleto de muchísima unión familiar, porque yo sabía que este año era mi año. Claro. Era el año de comprometerme, era el año de poder iniciar mi familia, de poder iniciar un negocio. Yo nunca había sentido lo que era insomnio, lo que eran ataques de pánico, lo que era tener esta angustia de todos los días. Y es como le dije a Dios, Dios, no te juzgo, pero no te comprendo. Aló, te comunicas a Acceso 911. Bienvenidos a Acceso 911, una llamada de emergencia para hablar temas de liderazgo, salud emocional, visión de gran alcance, y aquella llamada que vos le haces a tu amiga porque necesitas hablar es la que hacemos el día de hoy. Me encuentro bien acompañada con mi host Gabriela Benedit, María Alejandra Alfaro. Gracias por acompañarnos hoy, María Alejandra, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, para mí es un placer. La verdad que me costó un poquito tomar la decisión por el contexto, ¿verdad?, que vamos a estar tocando, pero yo creo que lo importante es comunicarnos y sobre todo dejar ese gran mensaje en la sociedad, y yo creo que para eso estamos. Así es. Una de las mejores psicólogas de nuestro país, Heidi Úbeda, nos acompaña hoy. Gracias, Heidi, por tener la generosidad de estar aquí con nosotros. La verdad que para mí también es un honor, es un gusto. Estos proyectos que impactan en la sociedad realmente son los que necesitamos siempre seguir sacando a la luz, sacando al aire, porque son espacios de ayuda que nos van a generar bienestar en la sociedad y a nosotras mismas acá. Lo que vamos a vivir acá hoy va a ser impactante. Completamente de acuerdo. Y es que hoy vamos a hablar acerca del duelo. Así es, vamos a estar hablando acerca del duelo, y creo que todas hemos vivido ese momento difícil, pero creo que no todas las personas realmente lo viven de la misma manera. Cada cual lo procesa de diferente manera, lo entiende, lo interpreta. Hay personas que se preparan y hay otras que no. Y compartíamos antes de hablar con usted, doctora, que si estamos vivos, debemos de prepararnos para ese momento. Pero realmente, aunque estemos vivos y aunque hagamos toda la conciencia del mundo, realmente nos rehusamos a prepararnos para ese momento. Así es. Lo que pasa es que yo te decía, para empezar, no tenemos educación emocional. Y parte de la educación emocional inicia con los ciclos de vida, y el ciclo de la vida termina en la muerte. Entonces, si logramos hacer esa conciencia, igual detrás de cámara hablábamos con Roxana, si hacemos la creencia, instalamos la creencia de que todos nos vamos a morir, a la hora de tener un impacto, a la hora de duelar, va a doler porque el duelo duele, pero no va a ser un sufrimiento eterno porque vamos a tener la conciencia psíquica de que es algo natural, y también vamos a hacer conciencia en el día a día de disfrutar a nuestros seres queridos, porque muchas veces el duelo duele tanto porque tenemos culpa, porque tenemos remordimientos, porque tenemos muchas emociones encontradas de lo que no aprovechamos cuando nuestros seres queridos estaban cerca de nosotros. Exacto. Eso es bien importante. Ahora, por ejemplo, María Alejandra, vos pasaste ahorita una etapa bien difícil hace apenas 2 meses, y te agradezco profundamente, María Alejandra, la valentía de venir allá. O sea, ha sido bien difícil desde el hecho de tomar la decisión y venir acá, porque yo sí comparto en redes sociales, pero nunca he dicho cómo sucedieron las cosas, nunca he tocado el tema como que a profundidad, porque yo te decía, yo no puedo hablar desde la resiliencia, yo hablo desde el dolor porque no he sanado, o sea, y no voy a sanar ahorita porque obviamente está todo muy reciente, pero me gusta la idea de llegar a muchas personas, porque a través de lo que me sucedió a mí es increíble, o sea, es increíble. Ustedes no tienen idea la cantidad de chavalas como yo que son viudas. Es increíble, y a raíz de la noticia ya que se dio a conocer en los medios de comunicación, es increíble la cantidad de mensajes que llegan a mí y me dicen gracias por compartir, porque pensé que solo a mí me pasaban cosas malas. Entonces, a raíz de que yo comienzo a hablar del duelo en redes sociales, que era lo que yo te decía, que para mí el duelo es un tema que no se toca.
en redes sociales. Como decía la doctora, es algo que tenemos seguro, pero no lo tenemos presente. Lastimosamente, no lo tenemos presente. Entonces yo dije, ¿por qué no hablar del duelo? Y desde que lo que me sucedió a mí, yo comencé a tomar terapia, porque es increíble conocer la mente, conocer tu conciencia y saber de qué podés y de lo que sos y de lo que no sos capaz. Quiero compartir, antes que comences tu experiencia, quiero compartir la mía. Yo hace 8 años perdí a mi mamá. Yo creo que una de las cosas más sagradas que la vida nos puede permitir es realmente tener a una mamá en nuestra vida. Yo soy hija única, vivo actualmente con mi papá, no tengo hermanos. Mi mamá murió hace 8 años, era insulino dependiente. Y ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, para la época del chikungunya, que fue como lo del COVID, que si una persona tenía una afección, pues esto le pegaba todavía más fuerte. Entonces recuerdo que mi mamá tuvo una crisis porque la glucosa se le subió hasta casi 400. Y cuando eso pasa en el cuerpo es algo tan fuerte que prácticamente la llevé desmayada en 3 ocasiones en la madrugada. Durante 3 semanas me pasó eso, a las 3 de la mañana. La última vez que yo llevo a mi mamá en la madrugada, esto yo creo que incluso gente de mi familia, yo tengo un círculo de amistad muy cerrado, pero en mi familia mucha gente no lo sabe. Y cuando estoy con mi mamá y la tengo al lado, como tengo aquí al lado a la licenciada Heidi, mi mamá obviamente eran las 3 de la mañana y todos los médicos, el médico que estaba ahí comienza a tratarla, le ponen suero, tratan de estabilizarla, pero estábamos en emergencia, ya sabes, a las 3 de la mañana. ¿Y cómo se siente? Le digo a mi mamá, y mi mamá me habla y me dice, más o menos bien. Y recuerdo que va pasando en ese momento una señora que va convulsionando porque estábamos en la emergencia. Y cuando la señora entra convulsionando, mi mamá me dice, porque mi mamá era enfermera y era enfermera del lugar, de ese hospital donde ella estaba asegurada, de donde fuimos de emergencia. Y me dice ella, esa señora va muy grave. Cuando mi mamá me dijo eso, no sé por qué, diosidencia, coincidencias, cosas del destino, pero yo lo que hice fue, oremos, para los que tienen algún tipo de fe cristiana o que crean en lo que quieran creer, pero en ese momento yo le dije a mi mamá, oremos, y la agarré de la mano, y para mí fue un regalo de Dios, literalmente eso, porque fue una oportunidad que muy pocos tienen en realidad. Y yo casi no pasaba mucho tiempo con mi mamá desde pequeña porque ella era enfermera, estaba todo el día en el trabajo. Yo también desde pequeña, desde los 17 años he trabajado. Tengo 33, ¿verdad? Le aclaro. Y recuerdo que hice una oración con mi mamá y le dije, Señor, gracias por este día. Yo te pido que perdones mis pecados. Repita, mamá, le dije yo, repita, por favor. Y mi mamá, como podía, porque evidentemente estaba sumamente desvanecida, ella repitió la oración que yo hice. Cuando terminé de hacer esa oración, literalmente llega un enfermero. Mi mamá ve la receta. Esto fue lo que me mandó la doctora, sí, le dice el enfermero. Y el enfermero era amigo de ella, casualmente. Yo veo que mi mamá duda, pero esto pasó en fracciones de segundos. Y cuando a mi mamá le comienzan a poner eso en la vena, mi mamá dice, siento algo que me quema, siento algo que me quema. Y yo miro como que, estoy hablando de esto está pasando literal de la cercanía que tengo con ustedes. Y se me sale el carácter, ¿verdad? Que llevo dentro, y yo comienzo a decirles, pero hagan algo. Y salgo a buscar a un médico amigo de mi mamá, ginecólogo, y me dicen que estaba en labor y parto. Salgo a buscar a otra amiga de ella, internista, no la encuentro. Cuando regreso, tal vez 2 minutos me dilaté, veo a mi mamá pálida, con los labios casi morados, y yo veo literalmente como que no podía ni respirar y solamente me hacía las señales de que no podía respirar, y esa impotencia tan fuerte que yo sentía, un enojo, impotencia, ira, eran un sinnúmero de emociones realmente acumuladas, que en ese mismo momento lograron llegar otros médicos, la suben a una camilla. Eso está pasando literal delante de mi ojo, y veo que mi mamá comienza a echar espuma por la boca. Cuando veo eso, yo dije, yo no sé nada de medicina, pero dije, algo está muy grave aquí. Comienzo a llorar atacada en llanto en ese momento, pero si me van a creer o no me van a creer, no me importa, que lo juzgue cada quien. Pero en ese momento que yo comienzo a llorar atacada, desesperada por lo que estoy viendo, yo escucho una voz literal que me dijo, sentate. Y me siento, y me dijo, tu mamá se va a ir conmigo hoy.
quiero que tengas paz. Wow. Y desde ese preciso momento, yo miraba a las enfermeras y llorando, se nos va, porque eso está pasando aquí. Y los médicos, y yo veo el shock. Llega en ese momento mi pareja a las 5 de la mañana, que fue el único que también llegó en ese momento, y él se queda en shock y me ve a mí como, no sé, de hecho dijo que era hijo de ella para que lo dejaran entrar, porque había tanta gente y como está en emergencia. Y me acuerdo que me senté y comencé y dije, bueno, si esto es así, me sequé las lágrimas, y desde ese momento mi mamá la metieron en cuidado intensivo, ¿verdad? En UCI. Pasó 3 días en UCI, 3 días que yo no dormí porque fueron 3 días que yo me quedé. No lloré. Cuando los doctores me dieron la noticia, recuerdo que llegó una amiga mía que es médico, Karen, y Karen estaba conmigo y fue con ella que recibí la noticia, y Karen estaba pasmada porque ella siendo médico y siendo mi amiga, yo tenía literalmente, yo no puedo explicar, yo creo que yo ahí conocí la paz que sobrepasa todo entendimiento realmente, porque yo sentí una fuerza dentro de mí tan grande y era tan fuerte que recuerdo que el médico me dijo, bueno, tu mamá tuvo 3 paros cardíacos, tiene el azúcar a 500, tiene la presión elevadísima, si ella realmente queda viva podría quedar con un problema peor, postrada en una cama. Entonces me dice, en cualquier momento le da un paro y ella se va. Pero probablemente los médicos como que tratándome de preparar, y yo, ok, doctor, está bien. Recuerdo que mi líder espiritual, Yajaira Sarria, que voy a estar eternamente agradecida por ese momento, llegó un día antes de que le diera el último paro, llegó, la dejaron entrar, gracias a Dios, por providencia divina, a cuidados intensivos, donde mi mamá estaba. Oró por ella, fue la única persona a la que me atreví a contarle esa experiencia, porque cualquiera que se la contaba a mí me iba a decir que estaba loca, ¿me entendés? Porque es una experiencia tan sobrenatural. Y cuando ella, oró por mi mamá, yo no sé, a los médicos dicen que el último sentido que se pierde es el oído. Mi mamá se le salían lágrimas, o sea, ella estaba entubada, tubos por todititito los lados, se le salían lágrimas, me acuerdo. Yo no sé si escuchó mi mamá en realidad, yo solo, ¿verdad? Cuando partamos y estemos al otro lado del mundo, sabré, porque hay cosas que no nos vamos a dar cuenta hasta que no pasemos este umbral o ese otro tipo de atmósfera. Cada quien cree en lo que quiera creer, ¿verdad? Pero lo que yo sí les puedo decir es que la muerte es tan real. Y ya cuando me dieron la noticia de que mi mamá se había muerto, ya el doctor me llamó, mi papá estaba atacado en llanto, yo tenía una fortaleza increíble, las amigas de ella, enfermeras, atacadas en llanto, todas, y yo era una fortaleza y todo el mundo me quedaba viendo así como, qué raro. Pasó el día de la vela, a mí me sucede algo, yo recuerdo que me puse un vestido negro elegante, me maquillé incluso, y mucha gente de mi familia me criticaron, ¿sabes? Por el hecho de que no me miraron llorar. Y hubieron comentarios que me hirieron profundamente, que hasta después de muchos años me di cuenta. Porque muchas personas fue como, y esta hasta se arregló, parece que va para una fiesta. Pero solo la persona que está viviendo el duelo sabe lo que se siente. Y lo importante es que los amigos o los que se dicen ser amigos estén en ese momento, porque ahí es donde te das cuenta quién es amigo. Ahí es donde te das cuenta cuando estás enfermo, cuando estás pasando una crisis. Y recuerdo que escuché esos comentarios luego que pasó lo del entierro de mi mamá. Recuerden, yo tenía 3 días sin dormir, literalmente. Logro dormir, cuando yo despierto, por fin tengo la necesidad en mí de llorar. Claro, no sé. Lloro y estaba mi tía, que es como mi segunda mamá, mi tía Rosamelia, y me dice, llora, qué bueno. Y lloro, y yo no les puedo decir que yo experimenté tristeza y dolor porque no lo experimenté. Pero lo que yo sí experimenté era un vacío dentro de mi alma, de mi ser profundo, que hasta el día de hoy, y hay meses donde yo ando más sensible y me acuerdo de mi mamá y lloro, o los días de las madres. Entonces es bien fuerte porque uno no puede venir juzgar y criticar. Tengamos cuidado con juzgar, con cómo vive cada quien su duelo, porque unos pueden llorar, otros entran en shock y la doctora me lo dirá mejor. Así
así mismo es. Lo que pasa, bueno, si ven, acá tenemos dos escenarios. Un duelo ya superado en todas sus etapas, según lo cuenta, y un duelo reciente. Entonces son cosas totalmente diferentes, son procesos diferentes para quien, y por eso tenemos que tener cuidado con la crítica, sobre todo la crítica destructiva. En lo que me dice, es evidente esa capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia psíquica que ya hay. Muy probable la educación en tu hogar era una educación natural de la muerte. Era como, bueno, la muerte es natural, todos nos vamos a morir, y eso se va almacenando en nuestra psiquis. Cuando llegue el impacto, la psiquis ya está preparada. A veces creemos que la preparación es totalmente estar educando. Sí, es bueno educar constantemente en las escuelas, en el hogar, pero realmente lo que más va a tener impacto son las palabras de nuestros seres queridos, las palabras de nuestros padres. Lo natural que ellos puedan ver la muerte nos va a ayudar a los hijos a poder vivir con menor intensidad ese impacto. Sin embargo, mira qué interesante. La psiquis en ese momento hace algo que se llama compartimentalizar. Es como meter cada escenario de tu vida en pequeñas gavetitas para poder enfrentar una situación difícil. Entonces, en ese momento te pone objetiva y vos decís, yo tengo que hacer los arreglos, tengo que invitar a la gente, tengo que hacer el funeral, todo. Y la psiquis está procesando lo que tiene que hacer con objetividad, no el dolor, no el sufrimiento, no el vacío, sino la acción que tiene que tomar. Y eso viene de una educación de saber qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, hay madres que yo les digo, tengan preparado un seguro de vida. Díganle a sus hijos cómo van a ejecutar ese seguro, cómo van a ir a ver a la póliza, díganles el paso a paso que tienen que hacer después de la muerte, porque es natural. Y prepárense ustedes también para esa muerte natural. Entonces, a veces de forma inconsciente ya está esa educación. Muy probablemente en ti ya estaba esa educación sobre la muerte, y en ese momento tu mente fue tan mágica, tan resistente, y te puso en esa gavetita de acción. Hiciste todo, y mira, se activa nuestro sistema nervioso central en activarse, en accionar y en hacer cosas objetivas. Pero ¿qué pasa luego cuando ya? Eso se llama el sistema nervioso. Yo recuerdo que andaba hasta enojada, Correcto. me peleaba con todo el mundo, no, que no sé qué. O sea, esos 3 días yo andaba histérica. Exacto. En vigilia, totalmente la mente activada en accionar. Pero una vez que pasa toda la adrenalina, el sistema parasimpático baja la revolución mental, ya no hay nada que hacer y hace contacto con la realidad. ¿Y qué es la realidad? Tengo una pérdida. Ahí es donde realmente inicia tu proceso de duelo. Wow. No en el momento de los 3 días. En el momento de los 3 días es el impacto psicológico. Tu mente, entrenada ya para razonar, activa la acción objetiva. Si tu mente no ha estado preparada, muy probablemente te descompensás, te aislás, llorás, te encerrás, y siempre hay un miembro en la familia que es el que tiene esta característica de objetividad. Sí. Todos pueden estar descompensados y siempre hay uno que dice, no, aquí hay que hacer cosas, hay un paso a paso que seguir y lo vamos a hacer. Y esta persona generalmente es la más criticada, generalmente es que no te dolió, es que sos muy fría, es que sos indiferente ante la pérdida, es que no querías al ser querido, etcétera, ¿verdad? Y los que me conocen saben que yo soy una llorona. Yo lloro por todo, soy una María Magdalena. Pero muy probablemente ante los impactos emocionales no. Sí. Es diferente tu reacción porque ya tu psique está adaptada a sobreponerse, que eso es el factor de resiliencia realmente. La resiliencia es poder volver a tu yo normal después de un impacto fuerte que tuviste. ¿Ya? Durante el impacto te vas a fracturar, durante el impacto vas a tener un choque, vas a tener un golpe, te vas a desvincular, o te aislás o accionás, pero está el impacto. Y después volvés a tu realidad normal. Entonces, cuando ese duelo se vive así, no se vuelve un duelo patológico, porque eso lo vamos a ver también. Hay diferentes tipos de duelo. Está el duelo natural, que es este que se vive por etapa, pasamos todo el proceso, lo elaboramos de forma natural, cada quien dilata lo que tiene que dilatar. El duelo dura lo que tiene que durar. No hay una fecha, es muy cruel para con nosotros mismos ponernos un tiempo para elaborar duelo. Okay. No, es muy individual. Es individual. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma, cada quien tiene su propia contención.
no lo viven, no todos lo viven iguales. Sí. Entonces, y está el duelo patológico, que el duelo patológico ya es cuando te genera depresión, te genera ansiedad, te genera alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en el sueño, y esto se da porque no se viven las etapas como se tienen que vivir. Sí. Por ejemplo, muchas veces entramos en negación, y la negación es es la primera etapa. Sí. ¿Qué pasa con la negación? Que estamos apegados a nuestro ser querido. Nosotros siempre generamos un vínculo de apego, y ese vínculo de apego, esa cercanía, tiene una gran influencia en la negación, porque nosotros no nos queremos despegar. Sí. Y entonces hacemos una desvinculación con la realidad. Incluso ese podría ser también un proceso que te pasó en este duelo. ¿Por qué? Porque en ese momento no lo quiero aceptar. Psicológicamente, esto es bien inconsciente, muchachas. Sí. No lo quiero aceptar, y entonces vuelvo a mis actividades. De pronto vamos a ver personas que van al gym, que van al trabajo, que están haciendo toditas sus funciones como si nada ha pasado. Es que yo quiero continuar mi vida, pero es que realmente hay una negación que no quiero enfrentar, que no quiero enfrentar en este momento, o que psicológicamente y emocionalmente todavía no estoy preparada para hablar de esto. Entonces de pronto vas a ver a la persona, no quiero hablar del tema, no quiero llorar, no quiero decir lo que siento, no quiero ver álbumes, no quiero ver nada, no quiero saber nada. Hay personas incluso que no quieren ir al funeral, que no quieren ir al cementerio. ¿Por qué? Porque psicológicamente todavía no se sienten esa capacidad y están en negación. Sí. Después de eso pasamos a la siguiente, que es la ira y la depresión. En la ira y la depresión es necesario dejar fluir todas las emociones. ¿Por qué ira? Son dos emociones que están ligadas. La ira nos hace buscar culpables. Es que los médicos, es que la familia que no cuidó, es que yo misma que no cuidé a las personas, y empezamos a buscar culpables y estamos enojados, irritados con las personas y con el mundo entero por nuestra pérdida. Y la depresión, que es cuando ya vivimos una tristeza profunda. Ahora, depresión no como un trastorno, sino como un episodio normal y natural en el proceso de duelo. Estas dos fases son las más peligrosas. Generalmente un duelo patológico se convierte en un duelo patológico cuando la persona, al elaborar su proceso, se queda anclada en esas dos fases. Si se queda en negación, nunca va a poder hablar sin dolor de su pérdida. O es más, se va a bloquear emocionalmente y no va a querer. Hay personas que tienen un trauma, por ejemplo, no van a velas, no van a entierros, ni que sean de seres cercanos ni lejanos. No van, porque se quedaron ahí en esa negación ante el dolor. Sí. Y las que se quedan pues en la siguiente fase, ira o depresión, vienen las alteraciones en el estado de ánimo. Es muy importante cuando llegamos a la tercera fase, que es la negociación. Y esa se llama negociación porque empezamos como a hacer cercanía con la realidad. Empezamos a negociar. Bueno, sí, está bien, perdí a mi ser querido, estoy elaborando este duelo, me duele, no lo quiero aceptar, y empezamos a reconocer. Y luego empezamos a decir, bueno, ya lo perdí, ¿qué puedo hacer para seguir con mi vida? Para seguir con mis funciones diarias, ¿cómo hago? Y empiezo a negociar y luego empiezo a recolocar. Que esa negociación es la que está casi que en medio de la negación y la depresión, y el camino también a la aceptación. Cuando nosotros trascendemos la negociación, empezamos a buscar pilares de apoyo. Por ejemplo, estos grupos. Empezamos a buscar personas que están viviendo lo mismo que nosotros. Sí. Empezamos a leer, empezamos a buscar espiritualidad, empezamos algo con qué negociar y transitar por este dolor y transitar por esta pérdida. Y eso nos ayuda a recolocar. Por ejemplo, en los grupos de apoyo, grupos de duelo, se deja aflorar toditas las emociones. Que llores, que grites, que hagas lo que sea que tu cuerpo emocional te está diciendo, pero que lo dejes salir. ¿Y qué pasa si no lo dejamos salir? Estamos en negación, porque a veces no nos negamos a la pérdida, porque es innegable, ya no tenés a la persona cerca, es innegable, es una realidad, pero nos negamos a vivir ese dolor, a sentir ese dolor que genera la pérdida. Sí. Y entonces te bloqueas emocionalmente, o porque te quedas en negación, o te da una depresión, ansiedad, alteración del sueño, o de pronto estrés postraumático. ¿Cómo es el estrés postraumático? De pronto cada vez que te den una mala noticia, vos vas a sentir algo en el cuerpo.
tal como si estuvieras viviendo la pérdida que tuviste. Entonces es importante la negociación. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a buscar pilares de apoyo. O buscamos un terapeuta, o buscamos a alguien espiritual, o buscamos amigas, pero empezamos a hablar. Y ese yo creo que es casi que el pase de salida, Sí. empezarlo a poder hablar. Sí. Primero desde el dolor, como tú lo decías. Yo ahorita voy a hablar desde el dolor y está bien. Sí. Y el tiempo que sea necesario que pases hablando del dolor está bien. Sí. Ella habla desde la resiliencia y también está bien, porque ella ya lo superó y ella lo vivió en un momento, en una situación diferente. Y luego viene la recolocación. La recolocación es cuando nosotros podemos adaptar un poquito la pérdida y empezamos a recordar a esa persona con todo lo que nos enseñó, con todo lo que vivimos, con las experiencias que tuvimos con esa persona, y empezamos casi que, yo lo digo, pues hasta suena romántico, pero lo digo, ponerlo en un lugar especial en nuestro corazón. Sí. Ya llegamos a la aceptación y podemos hablar del hecho, podemos hablar de la persona sin dolor, sin sufrimiento. Y podemos contar nuestra historia de vida, nuestra experiencia de duelo desde la aceptación. Ahora, María Alejandra, podés abrirte hasta donde vos querrás hacerlo. No tenés que contar algo que no querrás contarnos. Como bien lo decía la licenciada, en realidad cada quien vive un proceso de forma singular, y tu proceso fue muy fuerte porque es algo que no lo esperás. Porque en el caso de mi mamá ya tenía una condición crítica como es la insulinodependencia, porque se tenía que inyectar 3 veces al día en su cuerpo. Entonces, de una u otra manera uno sabe, aunque era doloroso, mi mamá podía partir Correcto. en cualquier momento, pero en el caso de un accidente, por Sí. ejemplo, que algo que no lo podés ver venir, como decimos popularmente el nicaragüense, es bien impactante. Es que es diferente. El duelo se va a vivir dependiendo del tipo de pérdida y del tipo de vínculo también. No es lo mismo algo que vos ya mirás, la persona enferma, la persona está sufriendo. Hay duelos hay pérdidas que te dan alivio porque vos decís, ya no va a sufrir, ya no va a estar en esa agonía. Pero a versus que vos en la mañana mires a alguien y luego en la tarde te avisen que falleció, es un impacto mucho mayor. Ahora, el tipo de vínculo y de apego tiene mucho que ver también, porque no es lo mismo un ser cercano con quien vos te relacionás, con quien vos convivís, a alguien que es lejano y con quien no tenés mucha confianza o convivencia. No es que no te va a doler, es que es diferente el proceso del duelo. Imagínate, la Roxana perdió a su mamá y yo perdí a mi papá en un accidente automovilístico. Y como dice usted, es muy individual porque el duelo tiene diferentes etapas, pero realmente no sabes cuánto te va a durar cada etapa. Así es. Y que yo lo pudiera hablar así abiertamente, te puedo decir que tal vez hace 3 años o menos, hablando que mi papá ya tiene alrededor de 10 años. Ajá. Y yo, al día de hoy, te puedo decir, yo no puedo tener una foto de mi papá en mi casa. No puedo verlo. O sea, me duele, ¿me entendés? Y es difícil verlo por la mañana y 2 horas después pasó algo y vos decís, no es nada grave, todo va a estar bien. Y una semana después no está. Entonces, la mamá irreemplazable, el papá también irreemplazable. Entonces, me ha costado bastante. Por supuesto. Sinceramente, me ha costado bastante. Trato de no remover cosas que me den dolor, porque no me hace bien. Entonces, lo que trato es poder recordar esos momentos bonitos. Y ya llegué a un punto de, la negociación que decía, lo acepto, pasó, hay que quedarse con las cosas lindas, hay que honrar su memoria como que él estuviera aquí y comenzar a aceptar. Y decía, hay que prepararse porque es parte de la vida, pero es que amamos tanto, nos apegamos tanto, que nunca nuestra mente va a poder entender que me tengo que preparar para que eso pase. ¿Me explico? Entonces, es difícil. Ahora, imagínate un esposo, imagínate un hijo que es como que te arranquen una parte de tu ser. Entonces, este tipo de espacio
te ayudan como a sanar, ¿verdad? A liberarte, a hablar, a compartir, a saber que vos también estás sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Pero esas muertes abruptas que, o sea, mi papá no padecía de nada. No tenía absolutamente nada, ni siquiera gripe le daba a mi papá, o sea, con eso te digo todo. Y era un hombre de 40 y pico de años y en una Semana Santa, así, ya, no está. Y lo pude sanar, siento que Dios como que me ordenó todo, porque yo me casé 8 meses después o un año después. Y era como una culpa, porque yo decía, mi mamá me necesita en este momento, no la puedo dejar, pero también estaba la parte que yo ya iba a ser una familia. Y entonces eso me ayudó hasta cierto punto, y mi hija viene siendo para mí un regalo del cielo. Porque claro, vos tenés ese vacío que decía Roxana, sentís que algo te falta. Sí. Porque cuando vos tratás en la medida de lo posible de hacer las cosas bien, cuando él ya no está, yo lo extraño, pero no tengo un pesar de decir, no le dije que lo amaba, no compartí con él, no expresé mis sentimientos porque yo sí lo hice. Y entonces cuando llegue ese momento simplemente lo extraño, me hace falta. Pero mi hija llega a mi vida, yo siento que para mí Dios es perfecto y creo mucho en él. Allí llega a mi vida a llenarla de colores, a hacer algo diferente en mí y mi nueva familia, cambié de casa, pero aún así con todo eso, cada Navidad yo lloraba, o sea, tal vez nadie se daba cuenta y a nadie le andaba contando el tema, porque era como tener esa herida y machacarla y que vuelva a doler, entonces yo lo dejaba ahí. Si te fijas ahí, tenés una cierta negación al dolor. Sí. También. Es como, vos lo expresás así, yo siento que esto me hace mal, pensar en esto Sí. me hace mal. Y yo diría, esto es limitante para Sí. ti porque necesitas sentirte mal de vez en cuando. Sí. Necesitas que te duela y necesitas llorar y Sí. volver a sentir las emociones de la pérdida Sí. para poder trascenderlo totalmente Sí. y luego puedas después contarlo. Y yo no digo que se va a contar sin llorar, porque hay emociones que van a ser encontradas, Sí. pero ya no vas a sufrir Sí. como una cadena perpetua el duelo. Así es. Ahora, el dolor es muy importante, porque el dolor te saca las emociones que están almacenadas. Hay emociones que se almacenan en nuestro cuerpo y de pronto ante impactos fuertes nosotros decimos, me duele el estómago, o tengo palpitaciones, o me da dolor de cabeza cuando estoy ante un estímulo fuerte. Y no nos estamos dando cuenta que fue una emoción que se quedó allí, almacenada en nosotros, Sí. y que luego va a salir a la luz. Y no precisamente lo vas a asociar en ese momento con el duelo, pero es esta emoción que se quedó almacenada. Yo, invito bastante a las personas a que lloren. A mí mi paciente Sí. me dice, me está mandando a llorar. Y yo, sí, llora, escribe, ponete triste, reviví tus emociones de pérdida. Y en ese punto que decís, sentí, a veces a uno le da miedo sentir, porque miedo. podés pensar que si yo me permito sentir, me puedo hundir. O sea, de sentir a deprimirme. Hay una gran diferencia. Hay un paso muy chiquito. Entonces, a veces a mí me pasa, o sea, no puedo derrumbarme, por ejemplo, en algún momento de que en este momento tengo que ser fuerte porque tal vez mi esposo está débil, entonces yo tengo que ser fuerte. Y de repente, él se levanta y yo me permito. Entonces, esa parte, sinceramente me ha costado. Con lo de mi papá ya lo he aceptado bastante. No lloro tanto, hoy me emocioné por estar aquí con ustedes, pero no lloro tanto, pero sí lo recuerdo con cariño, me quedo con esos momentos divertidos como él era y ya no siento tanto dolor, pero no puedo ver una foto de él, o sea, no puedo, o sea, ¿a qué se debe, verdad? Usted que es especialista acá, yo no puedo colgar una foto, yo tengo fotos de él, o puedo imprimir y puedo tener en mi casa y me dicen, por ejemplo, mis tías, Gaby, te regalo esta foto para que la pongas y de repente, y la foto, pero es que ella no entiende o tal vez no sabe lo que uno siente, yo no puedo verlo
no puedo ver esa foto, o sea, en mi casa todavía. Y han pasado 14 años. Todavía no hay establecida una fase de recolocación, que la recolocación ya podés poner álbumes, poner fotos, ya podés ver a esa persona, incluso ir al cementerio y arreglar todo tranquilamente. Esa recolocación es la cuarta fase antes de llegar a la superación total. Entonces hay un anclaje ahí porque estamos en que no quiero que me duela, no quiero sufrir porque no puedo, no tengo que sufrir, ¿verdad? Y no hay una recolocación. Entonces, en los procesos, en la elaboración del duelo, vivimos 4 escenarios. El primero es hacer contacto con tu pérdida. ¿Cómo fue tu pérdida? Recordarla, rememorizarla, repetirla, hablarla, poderla contar así como sucedió en el momento. Luego, reconoces qué emociones te genera contar eso. Me genera tristeza, me genera vacío, me genera alivio, me genera irritabilidad. ¿Qué me genera? ¿Cómo yo me siento emocionalmente cuando hablo de esto? Si vos te fijas, lo acabas de hacer. El cuarto paso es recordar a la persona desde el aprendizaje y desde la gratitud, y luego soltamos y fluimos. Pero ella lo acaba de hacer ahorita. Hizo contacto con su pérdida, luego con sus emociones porque lloró. Hizo contacto con sus emociones y luego dijo, pero es que yo recuerdo a mi papá, su aprendizaje, las cosas que aprendí con él, que estuve con él en buenos momentos. Aquí solo falta un paso y es soltar, y eso soltar es llegar a la superación total desde la recolocación. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Tener terapia es necesario. Es lo que está haciendo María Alejandra. Vos, por ejemplo, ahorita tenés unos libros en la mano, María Alejandra, que contanos en qué te has refugiado, cuál ha sido tu punto de me voy a sostener de esto al menos. Bueno, yo creo que tenemos que iniciar por el principio, como dicen, ¿verdad? Yo perdí a mi pareja hace 2 meses y 10 días. Fue algo, o sea, súper difícil para mí y todos los días ha sido, ¿verdad? Fue una noticia que yo creo que uno ni en sus momentos más esquizofrénicos se puede lograr imaginar. Él murió en un accidente en Jinotega. Yo soy de Jinotega, él también. Entonces, eso sucedió un martes. Yo el fin de semana, el domingo, yo me vine a Managua como un día normal. Almorzó en mi casa, nos despedimos. El lunes chateamos. El martes recuerdo exactamente que andaba con una camisa de él, tipo de esas camisas largas, flojas, y yo dije, es 1 de agosto, es primer día del mes, voy a arrancar el mes limpiando el cuarto. Recuerdo que fue así, que todo lo bueno venga a mi vida, lo recuerdo perfecto. Llegué del canal, llegué al cuarto y yo comencé a arreglar el cuarto. No sé por qué, últimamente estaba escuchando canciones cristianas. Y ese día recuerdo perfectamente que yo estaba escuchando el taller del maestro. Se hacen como las, 6:30, 7 de la noche, y me cayó un mensaje a Instagram. Yo mi relación no la hacía muy pública, sin embargo la gente que ya me seguía en redes sabían que yo tenía novio. Nosotros llevábamos 4 años, 7 meses y 21 días juntos y nunca habíamos terminado. Nunca. Entonces recuerdo que me escribieron a Instagram y yo estaba lampaseando, estaba bañada en sudor, me acuerdo perfecto, y me pone un mensaje una seguidora. Por esa seguidora, que yo no la conozco, yo me di cuenta de lo que pasó. Me escribe y me dice, hola María Alejandra, disculpe, fíjese que voy saliendo de Jinotega y sucedió un accidente. Y yo recogí un papel, imagínense cómo fue. Recogí un papel, una señora que no es de Jinotega, que es de Matagalpa, que simplemente iba pasando en el momento donde sucedió el accidente, recogió el papel, vio el nombre y dijo, yo creo que este es el novio de María Alejandra. Vino ella con temor, me escribe y me pone, hola María Alejandra, ¿cómo estás? Fíjate que voy saliendo de Jinotega y voy pasando por un accidente. Recogí un papel y el nombre corresponde al nombre de tu novio. Yo leo eso y yo le escribo y le digo, disculpe, ¿de dónde sacó esta información? Usted trabaja en la policía, trabaja en el hospital, porque yo no entendía, ¿verdad? Exactamente, no había ni leído bien el mensaje que me estaba diciendo, ¿qué pasó por ahí? No, yo no lo leí, yo simplemente dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Será que él está en el hospital, que está en la policía y que alguien que me conoce me está escribiendo? La comienzo a llamar y no me contesta.
Al minuto tengo un mensaje de Justo Pastor, vos lo conoces perfecto, y me escribe: Ale, ¿todo bien con tu novio? Y yo dije: Dios mío, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Llamo a mi mamá y le digo, antes de llamar a mi mamá, mi novio tiene unos hermanos gemelos que se llaman exactamente como él. Su papá se llama exactamente como él y tiene otro hermano menor que se llama exactamente como él. Y los gemelos 2 años atrás habían tenido un accidente. Entonces, cuando a mí me escriben, yo digo: es que no puede ser, mi Martín, no puede ser. Seguro es el papá o seguramente es los gemelos. Llamo a mi mamá, pero yo tranquila, pero ya con esa angustia. Y le digo a mi mamá: mami, llama a Martín, por favor. Llámalo y pregúntale si está bien. Y me dice: mamá, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y yo: mamá, me acaban de decir esto, pero es que esto no puede ser. Mi mamá lo llama y en efecto le contesta a alguien y no era él. Y le dice: vamos para el hospital. Yo vivo... O sea, mi casa está detrás del hospital. Entonces mi mamá ni pudo agarrar el carro, simplemente le dijo el señor: vamos para el hospital, el muchacho sufrió un accidente, la camioneta está desbaratada, vamos a emergencia. Y mi mamá le dijo: por favor, cuando yo llegue al hospital, entrégueme el celular. Fue lo que recuerdo. Yo en ese instante que compruebo de que si era cierto el accidente, yo jamás me imagino que pasó a más, ¿verdad? Llamo a su hermana y le digo: Jessie, le digo yo no ni siquiera tuve el valor de escribirle a él, ni de llamarlo, no sé, me dio miedo espantoso. Y yo la llamé y le dije: Jessie, me dijeron que Martín tuvo un accidente. Y me dijo: Ale, me acaban de llamar, estoy entrando a emergencia. No me decían nada. Yo: mami, ¿qué pasó? Ale, no sé. Cuando yo dije: voy a llamar a su mamá, cuando yo escucho y la señora me contesta, yo le escucho pegando gritos, diciendo que su hijo se había ido. Y yo no lo podía creer. Yo decía: no, o sea, ¿cómo se va a ir el amor de mi vida? ¿Cómo va a estar muerto? ¿Cómo sucedió esto? Yo no entendía absolutamente nada. Recuerdo que cuando yo le escucho llorar, yo tiré el teléfono y yo salí de mi cuarto como loca a la casa a buscar que alguien me auxiliara, y no había nadie. ¿Cómo es la vida? Que no sé cómo, tal vez un lapso de 5 minutos después de eso, entró una de mis mejores amigas, Génesis, a la casa. Y cómo es Dios que la llave de la verja estaba pegada. Alguien la dejó ahí y ella sí logra entrar a mi cuarto y me ve tranquila. Yo estaba tranquila porque yo decía: es que eso es mentira. Eso es mentira. Él no me puede hacer esto. O sea, fue mi primera reacción. Él no me puede hacer esto. Ella comienza a hacer mi maleta porque ya nos teníamos que ir. Llegó Justo Pastor a verme porque él fue de los primeros que se enteró. Coincidentemente, la señora que me escribió a mí era amiga de Justo y así fue que se enteró de las cosas. Entonces, yo me voy para Jinotega, mi amiga me lleva, voy para Jinotega y se lo juro que yo nunca había experimentado esa sensación. Cuando yo iba a Jinotega, yo sentí que los años junto a él habían pasado como una película en mi mente. O sea, yo recordaba cada instante y yo decía: no puede ser, o sea, tengo un mensaje de él hace 2 horas. No puede ser. Llego a Jinotega, obviamente me partió el corazón verlo ahí. Recientemente se había casado una de nuestras mejores amigas con un mejor amigo de él. Estuvimos en una boda y yo le cogí el traje porque fuéramos combinados y súper guapo andaba él. Cuando yo llego a asomarme a la tumba, él está vestido con el traje que yo le elegí. Y se me quedó como en la mente. Ya pasan los días, obviamente yo había perdido la fuerza, no había podido ni caminar, no se me escuchaba la voz, no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada, mucho menos comer. Hasta la fecha no logro comer. Resulta que se pasa lo del entierro y la gente siempre te dice: el entierro es la parte más dura del duelo, de la pérdida, porque es la última vez que físicamente lo vas a ver. Yo sí sabía esa parte porque a lo largo de mi vida he vivido muchísimo duelo. Desde los divorcios de mi papá también es un duelo, desde la pérdida de mi abuelito, desde el suicidio de 2 amigas, y ahora esta pérdida, y ha sido la pérdida que por supuesto más me ha afectado. Pasa la vela, pasa el entierro, y recuerdo que al día siguiente del entierro
yo le dije a mamá Telmita, al igual que vos, yo soy hija única, tampoco tengo hermanos. Mi mamá y mi abuelita viven en Ginotea y yo vivo acá por el trabajo. Entonces yo le dije a mamá Telmita, que es mi abuelita, y le digo, Vita, acompáñame al cementerio. Y me dice ella, Ale, pero tu mami está en el trabajo. Fue 2 días después. ¿Quién va a venir por nosotros? Y yo le dije, yo voy a llamar a Martín que venga por nosotros. Mi abuelita se desorbitó tanto. O sea, yo sentí como que... Y ella le hizo así, no me dijo nada, pero yo me di cuenta de lo que yo estaba diciendo. A mí, a diferencia de usted, Gaby, a mí me dio una obsesión por estar en el cementerio. Cuando murió mi abuelito, yo prometí que yo no volvía a ir nunca a un cementerio, ni a una vela, ni a nada que tuviera que ver, sin importar quién fuera. Y yo no miraba importante el hecho de que alguien te mandara flores para un velorio. Hoy en día que me pasa esto, y miré en ese momento cuando le mandaron tantas flores a Martín, yo sentía que él estaba en un jardín. Y yo creo que a mí nunca se me va a olvidar, y hoy en día valoro ese acto de enviar flores, porque yo digo, qué querido se siente uno. Y uno dice, ¿sabes qué? Esa persona que está ahí era amada. Sí. Resulta que mi abuelita se queda, ¿verdad?, desorbitada, y yo obviamente me desvanecí porque fue la primera vez que me di cuenta que él ya no estaba. Y así me han pasado muchísimas cosas. Después de eso, es que no sé, miren, usted utilizaste una palabra que es diosidencia. Yo no sabía lo que eran las diosidencias hasta que estoy en terapia. Él murió el 1 de agosto. El 27 de julio viene Grupo Firme a Nicaragua, ¿verdad? Él era fan de Grupo Firme, pero él quería ir en primera fila y la primera fila se había vendido. Hacen una rifa en el canal y yo me saco un pase doble a Grupo Firme. Él estaba en Ginotea y lo llamo y le digo, yo le decía Oso y él me decía Oso, y yo, Oso, me gané una entrada a Grupo Firme y es doble, venite, le dije yo. Y me dice, eso fue un jueves, me dice, amor, no quiero ir al concierto. Y le digo yo, ¿pero qué te pasa? Si has pasado fregándolo todo el tiempo desde que anunciaron que venía el Grupo Firme para que vos me digas que no querés ir. Me dice, hagamos algo, vende las entradas. Y yo me quedé como, no me hacía clic que su grupo favorito estuviera acá, que yo me gané las entradas y que él no quisiera ir al concierto. Resulta que me dice, vende las entradas, yo te las voy a vender. Vendimos las entradas, pero me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a Managua para que el viernes nos vengamos juntos, pero hoy quiero cenar con vos. Siento que tengo rato de no amanecer con vos, me dice él. Eso fue el jueves. El jueves él se viene. Miren, muchachas, no les puedo explicar. Andaba tan lindo vestido, tan guapo. O sea, tan lindo. Fuimos a cenar. No, son cosas que realmente uno vive y que son tan increíbles, porque ahí es donde te das cuenta que la vida como tal es un regalo tan maravilloso y que no podemos dejar de disfrutar ni de reír. Y si hay algo que yo le he pedido a Dios con todo mi corazón, es quiero aprender a disfrutar la vida, no me quiero amargar por nada, no me quiero entristecer. Todo lo que no me dé paz, todo lo que me estorbe, amistades, pareja, etcétera, no, bye, porque la vida es una y se tiene que disfrutar y se tiene que disfrutar bastante. Y qué hermoso momento y qué momento más mágico el que vos viviste y el que Dios les permitió vivir a los dos. Hay algo súper más raro, por eso hago y retrocedo una semana atrás. Nos vamos a cenar y él me dice, ¿sabes qué? Quiero ir a cenar algo rico. Porque él era como bien piqui con la comida y él decía, yo voy a Managua y yo no me voy a estar limitando a lo que yo me voy a comer, ya sabe, porque él me decía, él era cafetalero y también trabajaba en la construcción, entonces me decía, yo me mato tanto aquí que yo quiero ir a Ginotea, yo quiero comer rico, quiero salir rico, quiero quedarme en un hotel bonito. Entonces él era bien piqui cuando venía a Managua, entonces yo era feliz que él viniera a Managua porque yo decía, ay, yo voy a comer rico cuando viene él, ¿verdad? Entonces qué lindo ese día, Dios lo tenga en su presencia, porque qué hermoso. Lindo. Ese día nos fuimos a cenar y me dice, quiero ir a un lugar donde haya música en vivo. Nos vamos a la música en vivo. Yo creo que tenía tanto tiempo de no disfrutar una cena como ese día.
Fue increíble. Imagínense que yo nunca, como les decía, subía fotos con él ni nada a mis redes sociales. Por eso cuando dan la noticia se confunden de fecha porque agarran la última foto. Y todavía habíamos iniciado 2 años atrás. Entonces, yo le tomé una foto y esa foto estaba tan linda y yo decidí subir la historia. Y él me dijo, Osa, etiquetame para compartirlo. Y todo el mundo me comenzó a escribir que qué foto más linda. O sea, fue tan raro. Que qué foto más linda, que qué foto más linda. El viernes desayunamos juntos, nos levantamos a las 5 de la mañana para desayunar y que luego él me fuera a dejar al canal. El viernes nos fuimos a Ginotea y el sábado me dice, amor, fíjate que ando gana, a mí me encanta cocinar. Bueno, me encantaba cocinar. Y cada vez que iba a Ginotea, él era como que me decía, ¿sabes qué? Ando un antojo de tal cosa. Entonces yo ya me proyectaba porque yo sabía que iba a enamorar a ese hombre por la comida. Entonces me dijo, amor, ando ganas de como comida mexicana y que hagas como una salsa de aguacate, un dip de aguacate y unos taquitos. Entonces nos fuimos al súper con mi mamá y mi abuelita a comprar las cosas en Ginotea. Yo hice la cena, mi mamá me ayudó y eso que mi mamá no cocina nada. Ese día me ayudó y comenzamos a ver una película el sábado. Me acuerdo que vimos la película de Extraordinario. Del niño, esa sí. fue la película que vimos. Terminamos de ver la película y él se quedó, nos quedamos platicando. Eso ya es el sábado. El domingo llegaba como todos los domingos a mi casa a almorzar, a desayunar. O sea, su mamá decía que yo lo secuestraba desde que yo llegaba a Ginotea, porque él es el hijo único varón del matrimonio, ¿verdad? Entonces, el domingo ya es la última vez que yo lo veo, ¿verdad? Sin saber. Ese día almorzamos juntos y él andaba con un traje que yo se lo había comprado porque nosotros viajábamos en septiembre de este año. Entonces yo le había comprado ese traje y yo le dije, cuando entre a mi casa yo lo veo con el traje que le compré para que nos combináramos en el aeropuerto y se lo veo puesto. Y le digo, amor, ¿y por qué andas el traje que te di? Amor, porque es que las cosas hay que estrenarlo. Uno nunca sabe cuándo se va a morir. Wow, la palabra me dice él, hay que estrenarlo. Pasó, almorzamos juntos. Ese día me vino a dejar el conductor, pero yo me venía con toda mi familia. Me despedí de él. Si ustedes han ido al norte saben que hay que pasar por el Guayacán para ya salir carretera Cebaco. Sí. Por el Guayacán no siempre hay señal. Entonces me acuerdo que yo ya iba a la salida del Guayacán y me cae un mensaje de él y me pone, Osa, te quiero decir algo. No sé qué voy a hacer para que vos no te vuelvas a ir. Porque me parte el alma todos los domingos cada vez que te vas. Y yo me puse a llorar. Y yo le dije, amor, tranquilo. Este año renuncio para que estemos juntos. Y me dijo, de verdad, amor, sí, le dije yo. ¿Por qué? Porque ya llevamos 5 años, cumplíamos en enero, entonces ya era el tema de comprometernos, de casarnos. De formalizar. Ya teníamos el terreno para nuestra casa. O sea, todo, ¿verdad? Pasé el lunes, pasé el martes. Y el domingo, ahorita me acordé, el domingo, que eso fue lo más extraño. Le digo a mi mami en el viaje después de que él me escribió, le digo, mami, ¿sabes? Le digo yo, tengo la sensación de que mi vida está tan perfecta. Y llegué a un momento ese día de decir, tengo el negocio de mis sueños, tengo el trabajo de mis sueños, estoy bien de salud, mi familia está bien, me siento feliz, me siento plena con él. Yo decía, es que a mí no me falta nada. Y le dije a mi mami, ¿sabes qué, mami? Y me da miedo sentir lo que estoy sintiendo. Me daba miedo sentir de que mi vida estuviese tan perfecta, porque hasta estaba tan cerca de Dios, que tal vez tenía rato de no hacerlo, sin olvidar a Dios, pero uno a veces no acude como consecuentemente, ¿verdad? Y mi mami me dijo, no, hija, tranquilízate, todo va a estar bien. Pasa el martes lo que va a pasar, ¿verdad? Ese día, al ser el 1 de agosto, vos que trabajabas en una revista tal vez, o trabajabas en una revista, sabes de que los 1 de agosto los canales o los medios de comunicación hacen una revista especial. Sí. ¿Cómo es la vida de que me voy el martes? El mismo señor que me está esperando afuera es el señor que me lleva todos los días a la revista. Y voy en camino y yo solo andaba $5 para pagarle al señor. Entonces yo quería buscar el teléfono para saber en la calculadora cuánto yo le tenía que dar devuelto. Y me doy cuenta que dejé el teléfono, ¿verdad? Y yo, ay, le digo yo, dejé el celular, pero ya era tarde y yo no me podía regresar. Cuando llego al canal andaba ya con la angustia del teléfono y no sé por qué me generó una angustia de querer saber de él. Así, súper extraño, de querer saber de él.
Para no cansarles el cuento, me sentí tan mal que me desmayé en camerino. Me sentí tan mal, me sentía con angustia, sentía un dolor en el estómago que yo no les puedo explicar. Y en el canal me decían, Alejandra, o estás panzona o estás enferma porque vos no sos así. Y me decían, Alejandra, cenaste, desayunaste. Y yo, no, es que no ceno y no desayuno, pero es normal en mí, no tengo por qué sentirme así. Y yo no le daba explicación. Cuando pasaron las cosas, entendí de que él y yo teníamos una conexión tan fuerte, de que ese día yo literal me desvanecí por completo. Y bueno, ya han pasado 2 meses y 10 días. ¿Y qué les puedo decir? Algo que no te dicen del duelo es que el entierro no es lo más difícil. Son los días que vienen. Son los días que vienen. El entierro sí es una parte de separación física, pero la parte más dura es cuando te despertás. Hasta la fecha, yo me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que hago es agarrar el teléfono, pensando que voy a recibir un mensaje de buenos días. Cuando esos buenos días no van a llegar. Pero es la fecha y obviamente nunca nos habíamos separado, nunca. O sea, literal, es como que si yo fuese viuda, porque no solo era mi novio, era mi pareja. Y en este libro me lo regalaron y se llama La niña a la que se le vino el mundo encima. Cuando yo lo comienzo a leer, yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, yo sentía que mi vida con él estaba plasmada en este libro. Así es. Este libro habla de Karen y Pablo. Karen tiene 14 años y se enamora en una iglesia de Pablo. Karen pertenecía a la ciudad de Eloy y Pablo a la ciudad del mañana. Comenzaron a frecuentarse y Karen se enamoró de Pablo. Un día viene Karen y le dice a Pablo que si por favor puede venir del mañana a visitarla a Eloy. Pablo toma un bus para ir a visitar a Karen y tuvo un accidente. Hay una parte del libro que dice que normalmente cuando nosotros vamos al cementerio, normalmente, si ustedes me preguntan, ¿le vas a ir al cementerio? Y yo, sí, voy a ir a ver a Martín. Pero realmente lo decimos, pero cuando estás viviendo un duelo, lo que realmente espera es que esa persona esté sentada ahí y te diga, hola, esto era una broma, ya me voy a ir con vos. Y me obsesioné tanto con esperar eso, de que yo lo soñaba. Y es la fecha y todavía hoy me levanté soñando eso. De que él me decía que yo literal era como que me metía, lo jalaba. Y él me decía, amor, era una broma. Y siempre lo miraba manejando. Otro de los duelos que viví, que ha sido también uno de los más difíciles, fue que yo sentía la necesidad de ver su vehículo, cómo había quedado, porque yo no sabía cómo habían pasado las cosas, yo no entendía nada. Como para terminarlo de creer. Exacto. Y aparte porque él pasaba la mayor parte del tiempo en el vehículo. Ese vehículo lo tenían en un predio, que coincidentemente el accidente fue casi enfrente de ese predio, que era donde nosotros íbamos a hacer nuestra casa. Entonces ese día yo sentí que tuve doble duelo. Ver el vehículo, cuando yo vi el vehículo, yo dije, Dios mío, o sea, no puede ser, o sea, lo grave que estaba el vehículo. Y fue como despedirme del vehículo porque fue tan extraño. Yo fui a la casa de él a dejar una foto que yo les dije que me prestaran solo de él para hacer el tríodo de misa. Entonces yo me encargué de hacer el tríodo de misa. Y entonces yo dije, yo me había comprometido con él a entregar la foto. Entonces cuando yo iba a entregar la foto, fue un miércoles, lo recuerdo, a la semana y media de lo que pasó. Y yo llego a la casa y de repente llama el papá de él y le dice a su hermana que ya se llevaron la camioneta y que la van a vender porque ya la vendieron. O sea, yo le hice así y yo dije, no puede ser, yo necesito verla, necesito despedirme. Entonces, yo llamé a su papá y le dije, por favor, le suplico que le diga al nuevo dueño que si me permite despedirme. Recuerdo que nos fuimos todos, mi mamá, su hermana, mi abuelita y hasta Bruno José, mi perrito. Nos fuimos al predio y obviamente para mí fue un choque espantoso, ¿verdad? Ver la camioneta, porque era como realmente darme cuenta de la gravedad de cómo habían sucedido las cosas. Y después de eso se llevan la camioneta, yo entré, y cuando yo entré, no les puedo explicar, era como que si él estuviese sentado, porque
todo el olor a su perfume estaba ahí. Yo me quedé, o sea, yo estaba en shock, se me paraban los pelos y todo. Y después se iba en la camioneta y yo sentía en mi corazón que era la última vez que yo iba a estar en ese lugar. Y es como, yo le dije a Dios, Dios, no te juzgo, pero no te comprendo. ¿Por qué uno dice, o sea, por qué tan joven? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? Hoy que estoy en terapia, les puedo decir que esas preguntas nunca tendrán respuesta. Sí. Lastimosamente no van a tener. Y le he pasado tan mal que hubo momentos que hasta olvidé orinar. Me desconecté tanto mi mente de mi cuerpo que, quería orinar. Imagínense algo tan sencillo como orinar. Y yo no podía hacerlo. Pasé 3 días sin poder orinar. Y eso es fuerte, eso es grave, sí. Recuerdo que yo me sentaba y yo le pedía a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame, que puedo orinar. Y no podía. Y mi abuelita me decía, María Alejandra, diga en voz alta que voy a orinar para que su mente entienda. Y yo lo hacía y yo no podía. Recuerdo que al 3er día que pude orinar, lloré. Pero fue como que me desvaciaron por completo, porque ahora me dice la psicóloga que es como que no habías podido soltar. Y para vos cualquier cosa que todo pasara sobre tu cuerpo era como que no podías soltar. Increíble. Y yo comencé a llorar y yo hasta me acuerdo que le agradecí a Dios por poder orinar. Y obviamente yo nunca había sentido lo que era insomnio, lo que eran ataques de pánico, lo que era tener esta angustia de todos los días. Yo sé que es bueno llorar, por ejemplo, desde que pasó, yo no he pasado un solo día que yo no llore por él, un solo día que yo no lo recuerde. Parte de este libro también dice de que cuando estamos viviendo un duelo, y especialmente de una pareja, nos duele más lo que no vamos a poder vivir con esa persona que recordar esos momentos bonitos. Y por supuesto, o sea, para mí este año era un año de emoción, un año que para mí iba a estar repleto de amor, repleto de muchísima unión familiar, porque yo sabía que este año era mi año. Claro. Era el año de comprometerme, era el año de poder iniciar mi familia, de poder iniciar un negocio. Pero lastimosamente no fue así y esa parte yo siempre se la decía, yo le decía, Oso, pero es que ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste en el momento más lindo que estábamos juntos? Obviamente todavía no lo sé y creo que no lo voy a saber, pero como les decía al inicio, yo me conozco tanto y yo sabía que si yo no me venía a Jinotega, yo sabía, porque pasé un mes sin venir al trabajo. Y eso es inteligencia emocional, sí. Conocerse tanto de dar ese paso. Y yo ese mismo, como a los 3 días de lo que sucedió, yo dije, yo necesito ayuda. Porque ¿saben qué pasa? Yo ya había tenido novios anteriormente, pero yo nunca me había enamorado. Jamás. Y todos mis novios, si lo llegan a ver, saben de que tal vez querían tener como una relación muy formal conmigo o querer hasta casarse conmigo, pero yo no lo sentía. Y este chaval es como que me vino a dar vuelta de la mejor manera. Y ese hombre no es porque ya no esté, sino que, o sea, ha sido la persona más noble que yo he podido conocer, y al mismo tiempo lo único que yo te decía, yo no puedo hablar desde qué me dejó, pero sí valorar esa persona, quién fue y las cosas que me enseñó, que yo siempre se lo agradecía. Por ejemplo, a veces nosotras nos autosaboteamos y decimos, ¿sabes qué? Es que yo no soy capaz de esto, yo no soy capaz de lo otro. Y así como esa vocecita que a vos se te vino, esa vocecita para mí era él, ¿verdad? Y él me decía, amor, vos podés con esto y podés con más. Tal vez nadie confiaba en mí, pero él siempre estaba ahí. Por ejemplo, puse un negocio de accesorios y él fue mi primer cliente. De hecho, este cordón era de él. Y, o sea, él desde marzo que abrí, nunca se lo quitaba. Y el día que se lo quitó fue el día del accidente, porque se lo quitaron en el hospital. Yo obviamente en ese momento lo menos que yo estoy pensando es sobre sus cosas, ¿verdad? Pero después del trío de misa, su hermana me lo llevó a dejar y me dijo, Ale, ¿sabes qué? Esto te pertenece a vos. Sí. Y desde ese día, pues no me lo quito y es como, no sé, es como algo muy especial para mí. Pero sí lo que les quería decir era de que a veces la vida es tan difícil, tan complicada,
Y no es que solo a la gente buena le pasan cosas malas, porque también a la gente mala le pasan cosas malas. Sin embargo, yo creo que, hablando del duelo, es disfrutar cada momento, es no pelearse por tonteras, es valorar a la persona que tenemos, es darnos cuenta de que esa persona vino por algo en nuestra vida. Y definitivamente aferrarnos a que sí existe gente buena, que el verdadero amor también existe, porque gracias a Dios yo sí tuve la oportunidad de conocerlo. El día que me escribiste para invitarme al podcast, ese día yo soñé con él, pero me pasó algo raro, yo no podía soñar con él y al mismo tiempo yo sentía que yo estaba olvidando su voz. Entonces la psicóloga me dijo: María Alejandra, pedile a Dios que sea tu intercesor para que él y vos puedan verse a través de un sueño. Y comenzáselo a pedir diario, María Alejandra. Yo pedí con tanta fe y ella a mí me lo dijo. Te voy a ser honesta, no va a pasar hoy, no va a pasar mañana, no va a pasar en un mes, pero a mí me pasó al día siguiente. Yo logré soñar con él. Por supuesto me levanté atacada en llanto porque fue un sueño donde él me decía que estaba bien y me abrazaba fuerte, 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 fuerte. El día que vos me escribiste, yo volví a soñar con él y yo le dije: Oso, tengo miedo de olvidarte. Y él me dijo: amor, eso no va a pasar, porque nuestro amor no terminó, solo se transformó. Y me desperté. O sea, a mí nunca se me va a olvidar ese sueño. Creo que nunca. Hermoso eso. Eso sí ya me tocó. Ya lloró la Rosa. ¿Sabes por qué? Porque ya todas lloramos. Es que el verdadero amor, sí, cuando hay un amor genuino, el verdadero amor nunca muere, se transforma en un amor de familia, en un amor de hermano, en un amor de hijo. Cuando hay un amor verdadero, es algo que va a permanecer y te agradezco por compartirlo. Por eso es una bendición este espacio. Gracias, porque realmente es increíble. O sea, ese mensaje fue que Dios realmente te permitió verlo y Él se despidió de tu vida. Y fue hermoso, fue hermoso. Ay, Yara, que es la que ahora viene la doctora, ahora es el turno de la doctora. Sí, viene la doctora y gracias por estar aquí con nosotros. Esto es una catarsis, como dice Roxana, y nos encantaría escucharla. Ya lloramos también con ella, así que nos encantaría escuchar su opinión. Más que consuelo sería acompañar. Ella que está en su proceso de terapia sabe que nosotros acompañamos en estos procesos, estamos ahí cuando la persona está elaborando su duelo. Y este espacio, por eso les decía, realmente es una bendición y realmente son muy importantes, porque ella aquí prácticamente hizo una sesión. Sí. Ella aquí logró fluir, logró sacar, logró hablar de su pérdida, logró fluir en sus emociones, y nosotros con toda nuestra escucha afectiva recibiendo lo que ella nos está compartiendo. Y estos espacios por eso son de gran importancia, y esto se vive en las terapias de duelo. Esto se vive en las terapias de grupo también, porque es así como la única forma de elaborar el duelo es pudiéndolo hablar. Y a mí me alegra mucho que estés en terapia, me alegra mucho que lo estés elaborando. No, yo te invito a que no te exijas tanto, de que ya lo voy a superar, que me voy tanto tiempo, de que voy a negar mis emociones. No, vos fluílo. Van a haber críticas, van a haber personas que se quieran intrometer, van a haber de todo tipo. Hay personas que generalmente nos van a decir: ya superalo, ya. Sí. Y eso es algo que no podemos hacer. Esa es otra cosa que yo creo que es importante hablar, el tema. Quizás ahorita ustedes van a conectar conmigo y van a recordar ese momento tan triste, porque lastimosamente cuando estamos en un duelo, yo otra cosa que les quería decir ahorita que me acordé, yo les dije que hablo mucho, cualquier cosa por favor frénenme. Recuerdo que 3 semanas después de que Martín ya no estaba viendo con mi mamá una película, pero ni siquiera, no fue en Netflix, sino como que encendimos la tele y comenzamos a ver una película. Esa película trataba de una muchacha que se estaba conociendo con alguien y venía su yo del futuro a decirle o advertirle cosas en su vida en general. En una de tantas de las venidas del yo del futuro de ella, le dijo: mira, considero que deberías de dejarlo, porque en 4 años él va a tener cáncer y va a morir, porque va a ser un cáncer terminal. Te estoy advirtiendo para que vos no sufras. Te estoy diciendo
deja a esta persona para que no sufras. Y ella pasó el tiempo y comenzó a retomarlo y dijo, pero ¿por qué tengo yo que hacer caso a esto? Porque si yo estoy enamorada de esta persona, no me va a importar el tiempo que sea. Y ella tomó la decisión de seguir con su pareja, aún sabiendo lo que le iba a pasar en 4 años. Y así fue. Esa persona falleció y esa mujer estuvo ahí apoyándolo. Y en ese momento, obviamente, yo me puse a llorar porque yo dije, si mi yo del futuro me hubiese dicho, María Alejandra, vas a conocer un hombre que se llama Martín, y ese hombre, en 4 años y medio de lo que ustedes estén juntos, va a fallecer. Déjalo, te estoy evitando el dolor. Créanme que suena irónico y se los juro que hasta el momento, de todas las cosas que me han pasado, esto ha sido lo más difícil. Se los juro que con tal de poder estar con él y de tener la oportunidad de conocerlo, lo volvería a vivir. Claro, es que el amor es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar, esa sensación que te hace sentir vivo realmente. Y con esto, pues vamos a cerrar. Seguro vamos a tener otro podcast y vamos a tener otra oportunidad, María Alejandra. Y agradecerle a María Alejandra porque realmente estaba nerviosa, estaba hasta con taquicardia. Sí, es de valientes poder sentarte aquí frente a un micrófono, frente a una cámara, saber que mucha gente te va a escuchar. Nunca lo había contado, pero siempre me preguntaban. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Doctora, no sé si tiene algún mensaje general para cerrar este podcast para las personas. Pues con algo importante que dijiste sobre el olvido. La buena noticia para las personas que estén en duelo o lo hayan elaborado alguna vez, el olvido no existe, muchachas. El olvido no existe. Cada vez que nosotros intentamos disque olvidar a alguien, realmente es cuando más lo recordamos. Sí. Así que nuestra psiquis no va a almacenar ningún olvido y eso va a hacer que cualquier amor, el amor profundo, en este caso, a un ser querido, a una pareja, el amor profundo atraviesa cualquier dolor. Así. Y luego recordamos ya sin sufrimiento y con mucho amor por las vivencias que tuvimos con nuestros seres queridos. Bueno, muchachas, gracias y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Esperamos que este mensaje y este compartir, este acompañamiento quede en el corazón de cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo episodio aquí en Acceso 911.